ese sector que ustedes elijan. Entonces, lo que les propongo es ir mirando un poquito a su alrededor, elegir ese espacio y si quieren hasta sacarle una foto, como le decía hoy a Daniel, me parece en una de los intercambios que tuvimos, y sacando una foto del antes como para ya empezar a trabajar con ese espacio. Le digo lo de la foto porque a veces uno en el afán de empezar a trabajar se olvida, nos pasa mucho en las plantas que vamos a auditar en 5S o en BPM y surge el tema de 5S y me dicen, uy, tenemos que haber sacado la foto del antes para ver todo lo que, para ver después cómo avanzamos, porque a veces uno después se olvida de cómo era realmente ese espacio. Así que, bueno, recuerden eso, ir pensando en un sector y sacar fotos de ese antes para después ver cómo van avanzando con el correr de las etapas. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, antes de arrancar, Mane, ¿puede ser que me hayan perdido? ¿No? No, yo apagué mi micrófono para no molestar. No, ahí te digo a vos, Mabel. Sí, ahí pude coordinar todo. Buenísimo. Claro. Porque cuando hay muchos videos se puede trabar, pero no, vamos súper bien. Estamos de norte a sur hoy. Bueno, en realidad Jorge no pudo conectarse, pero Jorge es de Salta. Qué lástima. Así que hubiésemos estado ahí con los puntos bien cardinales del país. Bueno, Daniel, si querés, perdóname, Mario, Daniel, si querés activar tu video y así también te vemos. Yo no la voy a activar porque es por las dudas que se cuele. Bueno. Pero cualquier cosa... Ahí está. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal? Bueno, no sé si ustedes leyeron sus presentaciones en la plataforma. Si quieren, ya que somos pocos, brevemente decir a qué se dedica cada uno, así nos conocemos bien. ¿Les parece? Bueno. Primero las damas. Sí. Bueno, yo soy Mabel Quevedo, soy ingeniera industrial y hace más o menos unos 18, 20 años que trabajo asesorando empresas en sistemas de gestión. Empecé en una planta, en una juguera, jugos concentrados de peras y manzanas de acá de la zona, y después empecé a asesorar otro tipo de empresas. Tengo, en este momento, solamente estoy asesorando a una relacionada con alimentos y es en el Bolsón, o sea, ni siquiera queda acá en Neuquén, estoy a 500 kilómetros. Pero cada tanto viajo para allá. Y si no, tengo empresas, más que nada, empresas de servicios petroleros, o sea, relacionadas con la industria petrolera, que le hacen servicios a ellos. Así que bueno, y la herramienta de las 5S siempre me llamó la atención ver de qué se trataba. Y bueno, digo, ya que estaba el curso, vamos a tratar de aprovecharlo. ¿Y en alguna de las plantas que trabajaste se ha implementado la herramienta en algún momento o no? No. Y justo el año pasado tuvimos una auditoría de 22.000 en realidad una auditoría diagnóstico de ISO 22000 en una fábrica de dulces del Bolsón, a la que voy, que justo voy la semana que viene para allá. Y la auditora, cuando hizo el diagnóstico, dijo, una de las cosas que podrían aprovechar en este sector es aplicar las 5S. Como recomendación. Sí, y después acá en Neuquén, particularmente el INTI hace trabajos de 5S, de asesoramientos y convenios con varias empresas a las cuales yo he estado asesorándolos en ISO 9000, y el INTI les ha estado haciendo algunos asesoramientos y algunos trabajos específicos de 5S. Y los he visto cómo trabajan, pero no las he implementado yo. Y en algunas, sabiendo que está esa herramienta, en algunas les he dicho, ¿por qué no llaman a la gente del INTI? Así tratamos, porque tienen algunas, hacen algunos, como, no sé cómo decirle la palabra, convenios entre el INTI y las empresas para asesorarlo. Claro. Pero yo no lo he hecho. Entonces, bueno, tanto lo he visto, tanto lo he escuchado, que dije, vamos a ver bien de qué se trata y hacer el curso. Viste que no era nada complicado. No, para nada. Hay mucha ciencia. Y aparte teniendo bastante conocimiento de buenas prácticas de manufactura. Íntimamente asociados, sí. Sí.
Bueno, Bueno, muy bien, gracias Mabel. no, ¿Y Daniel? Bueno, yo soy Daniel García, tengo 41 años, hace 3 años que estoy como supervisor en la empresa, una empresa de alimentos, de fabricación de alfajores y galletitas, y yo estuve 17 años como operario manejando una máquina, los cuales yo hice cambios de mi puesto de trabajo, de lo que podía, para el progreso de la empresa. Y bueno, ahora me pusieron de supervisor, me quería capacitar en sistemas de producción, busqué cuál podría hacer y bueno, este de las 5S me llamó la atención porque no se tiene que invertir tanto en una empresa, que es lo que siempre por ahí toman como Limitante. impedimento, claro, y, y los resultados pueden ser buenísimos. Así que, bueno, sí me gustaría seguir capacitando y ver otros métodos, ¿no? Claro. Bueno, y les comento, Jorge, que quizás participe en algún otro foro, Jorge trabaja en un frigorífico en Salta, justo me había hecho una consulta en la resolución de la tercera S, de la cuarta S, no, perdón, de la tercera, porque la cuarta todavía no la resolvió. No sé si lo leyeron, pero preguntaba esto de qué tanto se puede como de alguna manera intercalar cuestiones de procedimientos de limpieza y demás con las 5S. Y yo ahí le respondí, bueno, lástima que no está presente ahora para charlarlo, pero básicamente esta herramienta, un poco lo que decía Mabel y lo que también decías vos, Daniel, es aplicable a cualquier industria, a cualquier rubro. Yo siempre, cuando doy las capacitaciones presenciales, siempre doy ejemplos, sobre todo dependiendo del grupo con el que esté, ¿no? De que esto es aplicable hasta el placar de nuestra casa, totalmente. a todos los espacios habidos y por haber. Y la verdad que cuando uno piensa en a quién se le imaginó armar esta y crear esta herramienta, no descubrió América, o sea, simplemente le dio un poco de organización y lo separó en etapas a aquello que hacemos, no sé, los fines de semana cuando no tenemos nada que hacer y nos ponemos a ordenar el placar en casa. Es sacarlo de otra temporada, es acomodar por manga corta, manga larga. Ahora se usa mucho, yo estoy viendo mucho también en las redes sociales que hay muchas personas que se han vuelto así como Instagramer y YouTubers y todas esas cosas, que están, en muchos casos están tomando la herramienta sin quizás nombrarla y están hasta dando cursos y workshop y se puso de moda esto de trabajar con, ¿vieron esas maquinitas que andan dando vuelta ahora tipo Brother que uno rotula y después puede usar esos cartelitos para identificar estantes y canastos y demás y organizar, bueno, o sea que se usa en todos los ámbitos, desde el ama de casa hasta alguien en una industria. Eso es lo versátil de esta herramienta, ¿no? Y parece tan pava, pero cuando uno le da este orden, este criterio que se le ha dado en la herramienta, bueno, tiene unos efectos increíbles. Nosotras en Aliar, ya desde el 2007, 2008, ya estamos trabajando con unos cuantos clientes con esta herramienta. Los cambios que hemos visto nos asombraba y cómo no lo habían hecho antes. Hasta ellos Claro. mismos se sorprendían de, pero no era tan difícil esto. Y bueno, pero es como que con la herramienta se nos hace como un clic en la cabeza y es increíble, pero es así. A veces la limitante, empezando a dar un poco de orden a esta charla, ¿no? Cuando hablamos de la primera S, no sé si les pasará, quizás a los que trabajan en planta pasa, que hay muchos materiales y muchos elementos innecesarios que no dependen de nosotros o del equipo de trabajo tomar la decisión de descartarlos o donarlos o venderlos. Porque están inventariados, porque en las pymes, no sé qué tipo de fábrica es la que trabajás, Daniel, pero a veces en las pymes los dueños son como muy celosos de sus equipos, que aunque están viejos en desuso y por las dudas lo guardo, porque capaz que un accesorio, un repuesto me puede servir, y eso empieza a generar acumulación, acumulación, acumulación. No sé si te pasa eso, Daniel, o vos lo ves, Mabel, en las plantas que auditás. Y yo veo Sí, que hasta guardan las etiquetas viejas, los rollos de etiquetas viejas,
o me ha pasado en algunas industrias que son industrias metalúrgicas y todo cañito, Todo sirve. todo sirve, porque en algún momento en algo lo van a utilizar. Y yo les digo, sí, totalmente, pero lo ideal sería tenerlo ordenado en estanterías o de alguna forma en donde lo puedan ir y buscar rápido. Exacto, porque a veces pasa, y eso nos pasa también en casa, ¿no? Uno siempre lo lleva a lo diario, es que uno guarda y cuando lo necesita no lo encuentra. Claro. Entonces, guardo un montón de tiempo, ocupó espacio indispensable quizás en algunas plantas que son pequeñas, y después en el momento de ser utilizado, o no lo encontramos, o cuando lo encontramos está deteriorado, y porque estuvo a la intemperie en una planta, por ejemplo, que no hay espacio, entonces lo que se hace es afuera, y después se oxida, se deteriora, y cuando es necesario usarlo, no está en condiciones de usarlo. Entonces, bueno, también es, como todo, en una planta del equipo de calidad, siempre es tratar de hacerle entender y hacerle ver a la dirección, que quizás, o a la gente de mantenimiento, que es muy celosa también de tirar, estos beneficios, estos pros y contras, ¿no? De, bueno, tenerlo, como dice Mabel, pero tenerlo en un lugar adecuado, en condiciones que sepas que lo tenés, de alguna manera inventariar todo eso que está ahí por las dudas. Y no sé, Daniel, no te dejé expresar tu realidad, cómo es tu experiencia. No, sí, por ejemplo, a mí me pasó hace poco. Había una máquina que no se usaba, ¿no? Cuando pregunto cuánto hace que no se usa esa máquina, y me dice, estando en planta, 2 años, 2 años y medio, no sabían ni siquiera cuánto tiempo estuvo ahí parada. En producción, en el sector de producción. En el sector de producción. Bueno, tomé la decisión de sacarla y llevarla al depósito donde están las máquinas, que es esto, por las dudas, que hacen 5 años que están, pero por las dudas están ahí. Entonces, bueno, Claro. tomé la decisión, digo, bueno, después hablaré o me llamarán la atención y le explicaré. Y lo tomaron bien, incluso me felicitaron porque le expliqué que hacía 2 años y medio, no es necesario. Incluso si es necesario, se vuelve a trasladar al lugar y listo, no es algo que se pueda usar una vez por mes o seguido. Claro. Entonces, bueno, entendieron. Yo tomé la iniciativa de hacerlo y también para que se den cuenta de que estaba ahí ocupando lugar, que ahora se aprovechó ese lugar. Bueno, exactamente a eso iba. Sí, a veces si cuesta hacer ver que eso no es necesario y que hay que descartarlo o buscarle otro lugar, es el espacio que uno aprovecha cuando ese lugar se desocupa. Y por eso yo recalcaba tanto las fotos del antes y el después, porque es una manera también después de seguir avanzando en la herramienta y seguir mostrando, pues siempre lo más gráfico es la imagen, es ir mostrando los espacios que se aprovechan, no solo eso, sino al liberar un espacio, pensando en la primera S, nos ayuda a mantener el orden, segunda S, nos facilita la limpieza, porque ya es un espacio que, como decías vos, ese equipo que estaba en el medio de producción interfería en la limpieza, enlentecía, porque uno pierde más tiempo dando vueltas alrededor de ese equipo, no se limpia bien, y siempre cruzándolo, ya que somos del rubro de la alimentación, siempre cruzándolo con la inocuidad, ¿no? El hecho de que haya un equipo en desuso en medio del sector de producción, lo que genera tierra que se va a acumular, hasta la aparición de alguna plaga que no sé, que busque un lugar de abrigo en ese equipo en desuso que no tiene movimiento, que no tiene uso. Bueno, en cada S uno puede asociarlo perfectamente a las buenas prácticas y es una manera también de convencer a quien no quiere deshacerse de ese elemento, de lo que sea que está en desuso o innecesario o acumulado en exceso, a, bueno, justamente deshacerse, ¿no? Después, bueno, una vez que uno libera ese espacio, como les decía, pasamos a la segunda S, que es ordenar. Es buscarle a cada cosa su lugar, y ustedes ahí en las actividades que estuvieron resolviendo lo han resuelto muy bien. Pensar en
muchas veces lo ideal es delinear o delimitar o señalizar con cartelería, con colores, con cuelga elementos para los elementos de limpieza. Es muy útil el tema, por ejemplo, ya se me ocurre pensar en los elementos de limpieza, contar con alguna estructura para colgarlos de manera de asegurar que siempre ese sea el espacio. Eso minimiza los tiempos, porque la persona que necesite de ese elemento de limpieza va a saber a dónde ir y no tiene que andar dando vueltas por todo el sector para buscar ese elemento de limpieza. Es un ejemplo básico de los elementos de limpieza, pero que es aplicable a todo lo que se utiliza en el sector. Siempre en su justa medida. Digo esto porque a veces nos ha pasado en plantas que han trabajado con la herramienta y a veces los excesos tampoco son buenos porque pueden interferir con las buenas prácticas. Siempre ponemos este ejemplo porque fue muy llamativo cuando fuimos a auditar cómo a veces pega la herramienta de diferentes maneras y a veces no logrando los objetivos que uno busca, ¿no? ¿Qué habían hecho? Era un sector de producción no muy grande de una pyme y lo que habían hecho, claro, uno en el entrenamiento y en las tutorías va diciendo, bueno, lo ideal es que cada cosa esté señalizada para que uno pueda acceder fácilmente a lo que necesita y demás. Bueno, ¿qué habían hecho? Habían rotulado absolutamente todo desde, por ejemplo, en una mesada había diferentes equipos, balanza, batidora, bueno, y otros equipos más. Entonces habían rotulado, habían puesto, y además el tipo de rótulo, ¿no? Habían escrito en un papelito, lo habían pegado con una cinta gigante a la pared, y en otros casos a la mesada, la ubicación de cada uno de los equipos. Entonces yo le decía, a ver, todo este pegoteo de cinta genera, obviamente, un contra en cuanto a las buenas prácticas. El hecho de que la balanza esté 1 metro para acá, 1 metro para allá, arriba de la mesada, no afecta nada a la operación. O sea, por eso digo, empiecen a trabajar con las 5 S en las plantas de ustedes, vean cómo repercute esto también en la gente, ¿no? No extralimitarnos y no poner en riesgo las buenas prácticas con el afán de cumplir con las 5 S. Es un comentario que les quería hacer porque a veces nosotros capaz que volvíamos cada 3 meses o cada 6 meses a la planta y nos encontrábamos con estas cosas. Entonces, bueno, encontrar la medida justa, ¿no? De aplicar las 5 S, pero siempre con la prioridad de las buenas prácticas ante todo. Bien, y bueno, siguiendo un poco con las actividades que ustedes resolvieron, también lo que quería hacerles un comentario es referido a los indicadores. Siempre cuando piensen en los indicadores, yo en algunos casos les hice la aclaración. Intentar no ser tan específicos, qué sé yo, equipo roto 1 o equipo sucio 1 antes, después equipo limpio 0 o equipos sucios, perdón, 0. A lo que voy es, piensen también en ser un poco más amplios, no ser tan detallistas porque si no pierde un poco el sentido del indicador. Está bueno, ahora cuando, por ejemplo, vayamos al caso de que ustedes elijan un sector, un rinconcito en la planta, y saquen esa foto del antes, ya empiecen a pensar en los indicadores de ese sector. Y otra vez, pensando en la primera S, en la segunda S, en la tercera S, en la cuarta, que es la que vieron hasta ahora, arrancando por la primera, elementos innecesarios. Y no vayamos a 5 elementos innecesarios, 10 elementos. Pensémoslo en espacio, en kilos, en dimensiones. En espacio me refiero a, bueno, 2 metros cuadrados de acumulación de elementos innecesarios. O si vamos a la segunda S, no sé, otra vez en dimensiones o en equipos o en, a ver, ¿en qué otra cosa puede ser? Tantas fuentes de suciedad, pero no vayamos otra vez a, bueno, 3 equipos sucios antes, 0 equipos sucios después. Si no seamos tan precisos porque si no pierde un poco el sentido del indicador. Y tampoco explayarnos en 10 indicadores, con que haya 2, 3 indicadores por cada S que sean bien representativos de la imagen que vemos, es suficiente. ¿Sí? ¿Y qué más quería aclararles? Bueno, y lo que les propongo también
estoy haciendo la recorrida por siempre las 3 consignas que tienen en las actividades, es que yo les hice la referencia a la 80/96, pero también, no sé, Daniel, en qué etapa están ustedes en tu planta, pero bueno, Mabel, vos estabas mencionando hace un rato la FCC 22000. También los invito a incluir requerimientos de la FCC 22000 que tengan relación con las heces que nos faltan, ¿sí? O con las heces que vimos hasta ahora, como para también hacer ese ejercicio de interpretar un poco la FCC, pero con la mirada de las 5 heces. Ok. Bueno, ¿están pensando ya en algún sector de su planta o en las plantas que estás asesorando, que puede ser de alimentos o no, de las petroleras que también estás asesorando, Mabel? ¿Se les ocurre ya? En realidad todo depende del tiempo que tengamos como para poder presentar el trabajo. Si el trabajo es sacar una foto y proponer lo que pensamos hacer, Claro. o qué sería. Porque yo, por ejemplo, a la juguera voy la semana que viene. Puedo sacar Claro. una foto, pero voy y me quedo 2 días y después vuelvo recién en diciembre. Sí, la idea es arrancar con el trabajo ahora y después le vamos a dar seguimiento, vamos a volver a tener contacto, porque esto es Está bien. Y después, Ah, respecto de las empresas que asesoro acá en la zona, en todas se puede hacer algo, pero todo depende de cómo lo pueda manejar. Mañana voy a una, el miércoles voy a otra y ahí veo y pienso en alguna. claro. Algunas 4 o 5 que estoy asesorando en este momento podría ser, así que no hay problema. Bueno, Ya voy a buenísimo. ver cuál. En todas hay cosas para hacer. Lo que pasa que justo en las petroleras en este momento podría llegar a ser una buena opción de que hay como un parate, por así decir, hay como o sea, hay mucho trabajo a futuro, pero están ahí como expectantes. Claro. Entonces son momentos en donde puede haber gente que no tenga muchas cosas que hacer y podamos aprovecharla. Aprovecharlo, bueno, aprovechar la Puede crisis. ser, pero tendría que mirar. Más que eso, lo que hay es que acá en la zona de Neuquén es como que hay bastante, se habla mucho a nivel país de lo que se viene, en teoría, pero es en un sector de Neuquén. Y todos los otros sectores de Neuquén están tratando de volcarse a ese. Entonces hay como un poco de Mira. incertidumbre, hay un poco de incertidumbre al respecto. Ujú. Entonces, Sí. No, decime. que ahí vemos a ver cuál de las que tengo podría llegar a ser. La pregunta mía puntual era cómo sería el trabajo, si sacar una Claro. foto y hacer un trabajo de cómo lo pensaríamos hacer y después ver una foto, pero eso no llevaría, no se puede hacer en una semana, ustedes lo No, saben más que claro. nadie. Sí. Por eso, la idea es arrancar con esta foto delante, plantear o sea, hacer el mismo trabajo que hicimos con las dinámicas en vez de esta fotito que yo les puse en las actividades, es la fotito de ustedes delante, e ir Perfecto. trabajando en teoría, resolviendo como si fuesen las actividades que yo les propuse, pero enfocadas en esa foto. Y después, obviamente, tratar de llevarlo a la práctica y para eso, obviamente, van a tener un tiempo mucho mayor y vamos a tener contacto de acá a futuro. La idea es seguir en contacto y ir viendo cómo van avanzando. En una primera instancia, la idea es hacer todo eso en la teoría, ¿sí? Sí. Como un planteo del trabajo. Y después, bueno, seguir el contacto más adelante para ver cómo lo han trabajado en campo, en Está tiempo bien, real. perfecto. Yo veo en esta semana en alguna de las empresas que asesoro me fijo cuál de esas o en todas tomo foto y después decido cuál hago el trabajo. Buenísimo. ¿Y Daniel? Sí, yo tengo ya un lugar pensado de la ¿Saber de la cuál? fábrica. Sí, es un sector donde hacen bocaditos, Ajá. que hay una templadora donde derriten el chocolate y está la materia prima, que ahora está toda separada en lugares, porque también hice el trabajito de delimitar y rotular los lugares para cada chocolate, porque hay 3 tipos de chocolate en ese sector, que se Ajá. usa para el bocadito.
Sí, cuando yo digo lo de la foto del antes, es una foto representativa, no es que nos vamos a poner a trabajar solos con lo que veamos en la imagen, ¿no? Está claro. Bueno, podemos hacer una foto 360, pero por lo menos Claro. que sea una foto representativa del rincón más desastroso y pues bueno, trabajar con todo el sector o con el espacio que hayan definido. Y en el caso tuyo, Daniel, que vos estás trabajando dentro de una planta, ¿tenés gente en la planta que con la cual podría formar un equipo de 5S, que es lo ideal, ¿no? Para no trabajar Sí, solo. sí, se podría, podría. Yo todavía, en realidad, no hablé bien con los dueños de que sabían algo muy por encima que estaba haciendo el curso, eh, pero en realidad no saben todavía que estoy empezando a implementar todo esto. Yo lo voy haciendo como cosa mía, hablé con la jefa de personal, me dio el ok, pero lo voy haciendo de a poco, también como para ir ejemplificando todo lo que voy Claro, claro. aprendiendo. Obviamente, después, una vez que termine todo esto, voy a hablar con ellos a ver si se puede hacer un grupo y empezar a implementarlo de manera eh, ya oficial. Claro. Sí, esto es igual que un equipo de inocuidad, un equipo HACCP, donde siempre tiene que haber un líder, que en este caso serían ustedes, y un equipo de trabajo, porque solo llevar toda la carga es imposible, es inviable en cualquier aspecto, ¿no? En la vida. Así que es imposible es importante armar un equipo de trabajo y Claro, distribuir responsabilidades, ¿no? por Eh, ejemplo, sí. sí, te quería comentar. Yo hice la capacitación, estoy en el grupo de HACCP Ah, de la mira, empresa. mira. Y, pero es esto, como esto es una pyme casi familiar y por ahí también es como que lo hacen para ir cubriendo las auditorías que piden. Por ahí no implementarlo directamente, porque tampoco es como que tienen herramientas. Claro. No sé si me explico. Sí, 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 sí. No hay recursos para eso. Claro. Ujú. Entonces yo vi esto, lo hago por mi cuenta y después, bueno, calculo que al ver que no tiene que invertir tanto para empezar a implementar y mejorar, Claro. eh, Y, se puede hacer. y ver esas mejoras, otra vez, insisto, parezco reiterativa, pero Claro, con las fotos es muy gráfico para demostrar realmente lo valiosa de la herramienta, lo que ayuda en el día a día. Si les parece, voy a ver si puedo compartir pantalla de la actividad del módulo de la cuarta S, que han habido ahí unas consultas, unas dudas, se los escribí por el foro, pero ya que estamos ahora todos juntos, voy a intentar hacerlo. Eh, Díganme si están viendo la... sí. Ahí va bien, Mario. Bueno, eh, voy a contarles un poco, quizás no fue clara la consigna. Eh, eh, bueno, voy a abrir, si les parece, la tuya, Daniel. Bueno, Ah, estaba abierta acá abajo, no la había visto. Bueno, lo que les proponíamos era lo siguiente. En la primera actividad, ¿ahí la están viendo bien? Sí. sí, En la primera actividad lo que les proponíamos era que marquen acá en este mismo listadito, ya sea en negrita, subrayado, como prefieran, cuáles de todos estos elementos que aparecen en este listado corresponderían para una correcta señalización del sector, referidos a esta cuarta S que es la de estandarizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, tener un... Cartel de prohibido fumar, marcarlo. Por ejemplo, indicaciones de encendido apagado de los instrumentos o máximo y mínimo de los instrumentos de control, ¿sí? Que es justamente relacionado con esta cuarta S. Qué sé yo, por ejemplo, un cesto de basura, ¿a qué S que les parece que podría asociarse?
¿Me A escuchan? la 3. Sí. Sí, a la tercera. Cera, por ejemplo, claro, para mantener la limpieza, bueno, un contenedor de residuos, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y después, en la segunda, otra vez, acá lo que les decía era lo siguiente, que acá supongan en esta imagen todos los desvíos o la falta de. Lo que pasa que en esta cuarta S es difícil mostrar los desvíos, a diferencia de las tres anteriores, donde veíamos todo el lío que había en las imágenes. En este caso es al revés, es lo que estaría faltando para estandarizar los procesos, que es difícil de graficar. Entonces, por Puede ser, ejemplo, por ejemplo, que se ve el equipo limpio, pero que internamente está sucio. Entonces la acción correctiva sería escribir un procedimiento de limpieza. por ejemplo, bueno, ahí sería falta, la no conformidad sería, no que está sucio, porque si no estaríamos retrocediendo la tercera S, sino ok. que ahí podríamos poner ausencia de procedimiento de limpieza para áreas internas del equipo. Ponele, Perfecto. siguiendo tu ejemplo, ¿no? Perfecto. Entonces, ese sería el desvío. O, por ejemplo, esto que decía, podemos tomar también estas de acá arriba y dar las vueltas como desvío. Por ejemplo, ausencia de indicaciones de encendido apagado de los instrumentos. O ausencia de cartelería de higiene, de seguridad personal. Higiene. Claro. Sí, que hay que usar barbijo, coge y todo eso, bueno, no hay cartelería. O suponer, por ejemplo, que esta persona no está utilizando los elementos de protección, me refiero al guardapolvo, por ejemplo, que corresponde al sector. Entonces, incumplimiento de las normas de higiene personal establecidas. Entonces, todos esos desvíos los van poniendo acá. La acción correctiva sería, bueno, redactar los procedimientos, colgar las cartelerías correspondientes de acuerdo al desvío. Y esto, que acá, bueno, Daniel no lo puso, pero estaría bueno, es suponer, por supuesto, fechas, pero como para hacer el ejercicio también, ¿no? De lo que es un plan de acción. Por las dudas, quizás lo sepan, pero aprovecho para aclararlo. La diferencia entre fecha de compromiso y fecha de cumplimiento. La fecha de compromiso es la fecha en la cual uno cree que ese procedimiento, por ejemplo, va a estar redactado, o supone. Entonces ponemos, no sé, la semana que viene, 15 de septiembre. Fecha de cumplimiento, bueno, en realidad el procedimiento lo pude escribir antes, así que el 11 de septiembre cerré ese desvío. Esto generalmente se pone, no para un desvío tan tonto como les acabo de decir, que es redactar un procedimiento, sino cuando ya la acción correctiva depende de un cambio edilicio, donde ya interviene un presupuesto importante o la gente de mantenimiento con sus tiempos. Entonces uno aprieta un poco a la gente de mantenimiento y dice, bueno, sí, yo creo que lo voy a tener dentro de 2 meses. Y después la fecha de cumplimiento terminó siendo dentro de 6 meses. ¿Sí? Entonces es importante manejar, o sea, entender bien el criterio de estas 2 fechas para después también evaluar el grado de avance en el cumplimiento de cada desvío, ¿no? Esto es un plan de acción básico aplicable a cualquier requerimiento. Bueno, y después el resto estaba bien. El tema era aclarar un poquito esto, que quizás era lo que lo diferenciaba de las actividades que veníamos haciendo. Bueno, ¿qué más les quería contar? Lo de los sectores se los dije. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta que tengan hasta ahora? Ya nos estamos acercando al final. No, ¿Vamos bien entonces? sí, sí. Sí. Mi duda era con respecto al trabajo, más que nada, al trabajo a Final. Bueno, que la consulté porque cuando lo empecé a hacer... Claro, de la cuarta S me decís. Y la otra duda era con respecto al tema del trabajo en particular que había que hacer en campo, por así decir. Pero ya está aclarado. Bueno, buenísimo. Bueno, para ir cerrando, le cuento un poquito la experiencia que nosotros hemos tenido con la aplicación de esta herramienta. Al principio, como toda novedad, hay como mucha emoción en la gente en participar, empieza a ver las mejoras, sobre todo cuando empiezan a tirarse cosas y a liberarse espacios y empiezan a trabajar más cómodos. Ese es como el trabajar con la primera S es como el gran clic que le hace a todo el mundo porque
cambia la imagen de lo que la gente ve todos los días cuando va a trabajar ese sector. Espacios liberados hacen que también uno trabaje más cómodo y eso es gratificante, por eso es que las 5S también tienen mucha asociación con esto de lo personal y lo motivacional, ¿sí? Obviamente después todas las S que vienen atrás suman y muchísimo, pero como que el gran golpe visual es trabajar fuerte con la primera S, sobre todo en espacios donde hay mucha acumulación, mucho elemento en desuso y demás. Lo complejo de esto es lograr que se mantenga en el tiempo, porque nos ha pasado, tenemos experiencias diversas en los que han trabajado súper bien y se han mantenido súper bien, y experiencias en las que de golpe todo se empieza a desmoronar, volvemos al principio. El hecho de avanzar con las heces, después lo vamos a ver cuando lleguemos a la quinta, ¿no? Es nunca dejar, esto es un proceso de mejora continua, un ejemplo clarísimo es esta herramienta 5S, porque no llegamos a la quinta S y terminamos. Llegamos a la quinta S y tenemos que volver a empezar. Es súper claro en cuanto a cuando hablamos de mejora continua, este es un ejemplo clarísimo, ¿sí? Porque si avanzamos súper bien, pero atrás nuestro viene la gente de mantenimiento y empieza a acumular, pobre, la gente de mantenimiento siempre le damos a esto, ¿no? Pero es el clásico. Por eso en las capacitaciones yo pregunto, ¿hay alguien de mantenimiento? Si no hay nadie, ahí empezamos a dar un poco. Pero bueno, si viene la gente de mantenimiento atrás y empieza a acumular de nuevo, y la estandarización de procedimientos no se están cumpliendo, y el hecho de empezar a señalizar para manejar bien los espacios y mantener el orden empieza a desvirtuarse, bueno, es otra vez encarrilar. Eso es un trabajito continuo de volver a empezar, hasta que se haga hábito, hasta que se haga callo, ¿sí? Una vez que se hace hábito, todo marcha sobre ruedas. Parece súper sencillo, pero esto nos ha llevado años y años en muchas plantas de lograr internalizarlo, porque mientras tanto está el día a día, está la producción, es cumplir con la rutina del trabajo diario. Esto como que viene a anexarse, y la idea es que esto que se viene a anexar se unifique, ¿sí? Y que sea parte del trabajo diario, y esto es lo que hay que lograr, y esto es lo más complejo de todo, porque la herramienta en sí es sencilla, el tema es lograr que se incorpore como hábito. Es el gran desafío de los responsables de calidad o quien lleve al mando esta herramienta en la planta. Así que bueno. Mario, un comentario. Estaba pensando también mientras hablabas que todo cambio que se genere en ese sector, ¿no? Sea edilicio o sea de movimiento de personas o todo cambio también va a llevar a que haya un cambio en lo que ustedes armaron o lo que pensaron en la foto número 1, ¿no? O sea, cuando empezaron a organizar con la primera ESEC, cuando cualquier modificación que sea ajena al sector o que, no sé, me imagino una mudanza o una ampliación de los sectores, hace que todo esto que ustedes planean haya que volverlo a organizar. O sea, no desde cero, claro. No desde cero, pero sí que va a hacerles cambiar algunas de los planes que tenían, o tal vez algunos de los indicadores, o no sé. Claro. Sí, es súper dinámico es esto, sí, claro. Sí, hasta mismo que ingrese nuevo personal, nuevas personas, entonces hay que capacitarlas y, digamos, todas estas cosas es como que, por esto de lo que vos decías de la mejora continua, ¿no? Sí, 100%. Sí. Bueno, ¿les parece que cerremos acá entonces el intercambio? Cuando terminemos, la idea es, Mane, corregime si no es así, pero es volver a hacer otro encuentro, ¿no? Cuando terminemos la capacitación. Sí, la idea es volver a fijar un encuentro más. De todas maneras, como les decía María Eugenia, esto queda abierto y seguramente van a seguir en contacto con ella para ir viendo cómo van avanzando con estos ejercicios que les planteamos.
Y bueno, todavía nos queda una semanita más de trabajo y la charla de hoy la grabamos, así que la pueden volver a ver y si hay alguna duda o cosa que les surja, lo vemos. Cuenten con nosotros dos para lo que necesiten. Y espero las fotos del antes. Ni bien las tengan, estaría buenísimo que las compartamos, así hasta la trabajamos entre todos la experiencia de uno va a alimentar al otro, así que estaría bueno cuando puedan ir viendo esas fotos y compartirlas, si les parece. Bueno, Bueno, buen día. Gracias por Muchas gracias. Gracias. bueno, gracias a ustedes. Carlos.